Hoy en Enclave Cofrade nos quedamos en Toledo, en la iglesia de San Cipriano. Este templo, que data de 1125, acoge a Nuestra Señora de la Virgen de la Esperanza, la protagonista de nuestro programa de hoy. Se trata de una pequeña talla románica del siglo XI de una Virgen entronizada con el niño en el regazo, de apenas 50 centímetros de alto. Esta imagen tiene el privilegio de haber sido coronada canónicamente en una solemne ceremonia celebrada en la plaza de Zocodover el 8 de junio de 1952. La Virgen, tras una misa de pontifical, fue llevada en procesión hasta la plaza de Zocodover para su coronación en una gran tribuna ubicada bajo el Arco de la Sangre. Fue una ceremonia acompañada por más de 10.000 personas que llenaban a rebosar la plaza de Zocodover, parte de la calle Ancha y toda la cuesta de Carlos V. La Virgen de la Esperanza de San Cipriano fue coronada entre una gran muchedumbre, salvas de artillería, vuelo de palomas mensajeras y lluvias de flores. Según aparece en las crónicas de este día, en el mismo momento en que su eminencia el cardenal Pla y Deniel colocaba la corona sobre la pequeña cabecita de la Virgen, apareció en el sol un halo luminoso, un círculo grande de color anaranjado, un disco que envolvía el sol. Aquella coronación fue, como dijo un cronista de entonces, triple. La corona de metales preciosos y pedrería sobre su cabeza. La corona de la devoción, de las oraciones y de la piedad de sus fieles. Y la corona que se dibujó en el cielo. Bueno, pues estamos con Manuel Pulido, presidente de la Cofradía de la Esperanza de San Cipriano. Vamos primero a analizar cómo llegó usted a ser presidente de esta cofradía. Vale, llegué a ser presidente aparte de los años que llevo como portador. Hubo una junta general en la cual presenté mi candidatura y por mayoría se aceptó y aquí estoy. ¿Y fue por tradición familiar, por vivencias aquí en este templo o qué le impulsó esa iniciativa? Más bien por vivencias, porque mira. No pasa nada, los recuerdos, venga. Yo me he bautizado en esa piedra, he hecho la comunión y hasta el día de hoy, aquí. ¿Y la Virgen? ¿Qué significa la Virgen en su vida y en su día a día? No pasa nada, tranquilo, paramos. Para mí es todo, la Virgen para mí es todo. ¿Y su entrega día a día, qué le lleva a colaborar con ella y a estar aquí disponible? En todo lo que pueda, lo sabe ella, es muy fuerte. Es que son 65 años con ella, es muy fuerte. Desde niño venía aquí a la escuela que tenemos aquí detrás, hasta los 3 años, de aquí me pasaron a Santa Isabel, pero sigo aquí en el barrio. Esto es muy fuerte, ¿eh? Y como portador de la Virgen, que nos ha contado que fue primero portador y ahora la ha llevado a ser presidente. Primero empecé con la horquilla, como creo que empezamos todos, con una horquilla, y luego vas subiendo, a los 18 años presentas tu candidatura para entrar. Tuve que esperar casi 14 años hasta que hubiera una plaza, que no es como ahora que tenemos hueco, para entrar en esa cofradía y hasta el día de hoy he llegado a ser plantilla, que era la ilusión de ser, y todavía mientras pueda la seguiré llevando. Y la disponibilidad que tiene usted como presidente, nos ha contado que se lanzó a su candidatura como presidente jubilado, estaba esperando ese momento para coger ese impulso a la hermandad. Claro, sí, por supuesto. Lo primero por hacer el relevo a mi compañero, que era ya mucho trabajo para él,
y lo segundo, al disponer de todo el día para hacer lo que ella pide, pues perfecto, porque antes no se podía, tienes que ir a un lado, a otro, representaciones que no puedes hacer y pues no puedes estar trabajando y dedicándola tiempo a ella, tiene que ser todo el tiempo para ella. Y queremos profundizar un poquito más en lo que nos ha contado de la escuela. Estamos en un templo, pero hay una habitacioncita que era como una escuela. Cuéntenos cómo llegó usted ahí, con cuántos años. La escuela entré con 1 año y medio, 2 años, yo ya la verdad es que no me acuerdo, pero según empezabas te metían aquí hasta los 3 años para luego poderte llevar a Santa Isabel. Y los 3 primeros años de mi vida, o los 2 primeros quitando el primero estuviera en casa, aquí en la capilla esta. Se llamaba el Colegio de los Cagones porque éramos todos unos mierditas, unos críos chiquititos. Y vivía justo aquí detrás de la Cuesta de la Prensa, enfrente de lo que era el sacristán. O sea que en mi casa, la iglesia, siempre hemos estado unidos. De hecho, nos ha dicho que vive en el barrio y que ha sido bautizado aquí. Justo detrás de ti, que tienes la piedra bautismal, que antes no estaba aquí, ahí me bautizaron, y la comunión también tengo, creo que tengo fotos por casa de que sigo estando con la ESPE. En la boda no, la boda tuve que cambiar de templo, pero me hubiera gustado. O sea que ha sido una vida dedicada a este templo, a esta Virgen. Cuéntanos esa trayectoria y cómo se vive eso personalmente, haber estado siempre aquí y llegar a ser el presidente de esta cofradía. Bueno, la verdad es que nunca intenté llegar a ser presidente. Fue, ya te digo, una circunstancia que salió porque había que hacer el relevo para no perder nuestra cofradía, y lo hice, pero yo estaba bien como estaba, sin estar presente en muchos sitios, aparentemente estar en la sombra haciendo todo lo que puedo, pero no estar dando cara a nadie, porque prácticamente a los presidentes de la cofradía nadie nos conoce, excepto las 4 hermandades donde vamos en representación. Los demás cofrades, los 700 y pico que somos, posiblemente no hayan oído hablar de mí. Y la devoción, que nos ha dicho que es vecino del barrio, la devoción que se vive en este barrio hacia esta Virgen. Cada vez menos, porque estamos hablando de que yo empecé hace muchos años siendo un niño, y ya los que a mí me conocieron de niño, por desgracia, ya no están. Entonces va viniendo gente nueva que no lo vive como lo podemos vivir los que hemos nacido aquí dentro del barrio. Estamos con Andrés Torres, ha sido presidente de esta cofradía durante más de 20 años. Cuéntenos la evolución que ha tenido esta hermandad, sus orígenes, cómo todo ha ido cambiando. Díganos. Desgraciadamente, esta hermandad desconoce cuáles son sus orígenes y cuándo fue creada. Sí sabemos, a través del libro de las parroquias de Toledo, pues hemos sacado algunos datos históricos que son relevantes y que nos hablan un poco de la cofradía. Sabemos, por ejemplo, en el año 1585, que hay un libro de recepción de hermanos de esta cofradía de la Virgen de San Cebrián, es decir, es como se la conocía originalmente, la Virgen del San Cebrián. Después, posteriormente, en el año 1628, tenemos un libro donde se recoge todos los gastos que se hizo para un manto para la Virgen, y va detallado desde lo que se pagó al bordador, al que cosió, lo que costaron los materiales y todo. Presumiblemente creemos que ese manto es el que tenemos ahora mismo, que vamos a ver ahora, que es un manto que se hizo entonces y que perdura hasta ahora. Es con el que ha procesionado durante casi más de 400 años el martes de Pentecostés. Luego tenemos, posteriormente, 4 años después, tenemos una anotación de la entrega de bienes del antiguo a los nuevos mayordomos que entran.
Luego sabemos también de que esta imagen procesionaba en Toledo el día de Pentecostés. Sabemos que un año concreto, concretamente, pasó por la calle Las Tendillas excepcionalmente. Y bueno, son datos que hemos recogido en estos libros y que nos conforman un poco la historia de la cofradía. Sabemos también que en el año 1676, por primera vez en un documento, en una entrega de una donación que la hacen, se nombra por primera vez como Virgen de la Esperanza, desde aquel entonces. También se la ha venido conociendo posteriormente como la Virgen del Destierro por el hecho de haber desterrado la peste a consecuencia del milagro que hizo cuando hubo la peste que asoló España y principalmente Toledo. Esta cofradía, a principios del siglo XVIII, pues hizo una dejación de sus funciones, apenas se hacía culto, y la gente del barrio, pues descontento con aquello, empezó a venir los sábados a rezar a la Virgen el Rosario. Y propusieron a la cofradía refundarla o ayudarles para refundarla y no les hicieron caso. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues crearon su propia cofradía. Crearon la cofradía crearon una cofradía aparte de la esclavitud de la Virgen de la Esperanza, con sus propios estatutos y su propia fiesta, que fue la del Día del Patrocinio, el segundo domingo de noviembre de cada año. Quiere decir que durante un tiempo hubo dos cofradías, posteriormente se fusionaron y bueno, es lo que ahora nuestra historia, o sea, lo que somos la fusión de las dos cofradías. En el año 1952, aprovechando que se celebró la coronación de la Virgen, nos dimos símbolos nuevos donde recogimos los emblemas de ambas cofradías, el ancla, el clavo de esclavitud y la S de esperanza, y son nuestros símbolos ahora que se ven en todos los sitios, lo que llamamos los de las personas de la Virgen. El acto más importante, nuevo ahora, más reciente, tenemos la coronación de la Virgen, que se celebró el 8 de junio de 1952. En cuanto cuando celebramos fuimos a celebrar los 50 años de la coronación de la Virgen, pues fuimos a los archivos y no encontramos nada, no había nada. No existía, por no existían archivos. Existía la costumbre de que los secretarios se llevaban la documentación a su casa, se llevaban las facturas, se llevaban los libros de actas y cuando morían, pues eso se perdía. Entonces tuve que irme al Alcázar, a la biblioteca, y a través del periódico Alcázar, con cámara fotográfica, fotografiar todos los actos, o sea, todo lo que se publicó desde 3 meses antes de la coronación, puesto que hubo una donación para hacer la corona, que hizo Julio Pascual, hubo una donación de joyas y se iba recogiendo, y donaciones de dinero, entonces se iban recogiendo en el periódico Alcázar. Con eso, y bueno, luego se recogieron todos los actos de la coronación. Y con eso pudimos recomponer la historia y celebrar el 50 aniversario con un poco de historia. Eso me dio pie de que esto tenía que cambiar. Y entonces lo primero que hicimos fue hacer un archivo, hacer una habitación, hicimos un archivo, le dotamos de unos armarios y desde ahí se fue recogiendo todo lo que se iba haciendo en la cofradía. Están los libros de actas, está todo lo que se está haciendo en la cofradía, está ahí guardado. El camarín de la Virgen estaba caído totalmente y entonces le recompusimos, le hicimos nuevo, o sea, se recompuso, se restauró totalmente. Restauramos, recogimos, porque en él había una imagen antigua de la Virgen de la Esperanza, que ahora tenemos aquí en la iglesia, que estaba ensamblada en la pared y había una gotera y estaba desapareciendo el lienzo. Pues lo primero que hicimos fue rescatarla y hacer una restauración de ella. Bueno, otra cosa que también hicimos, luego les voy a enseñar una foto que nos hicieron la Escuela de Restauración de Castilla-La Mancha de cómo estaba la Virgen y cómo ha quedado restaurada. Estaba en muy mal estado, y entonces se restauró la Virgen.
¿Qué otras cosas se hicieron? Pues aparte de esto, se restauró el trono. El trono estaba en malas condiciones, la peana sobre todo, pues era de madera, y aquí en Toledo pues nos habían caído algunas tormentas de agua, sobre todo la segunda procesión, y estaba totalmente rajada. Y por dentro pues se movían todas las piezas. Entonces en el 2019, diciembre del 19, febrero del 20, se restauró en los talleres de Orobio en Torralba de Calatrava. Se hizo una restauración integral, pieza a pieza se desarmó la peana, se desarmó el arco y vimos de que la peana, que estaba hecha por Fanelli, pues había desaparecido la madera original, porque vimos de que la manera de estar cortada la madera pues había sido tratada de forma mecánica con máquinas eléctricas. Entonces vimos de que no era la madera original. Donde sí había la madera original era el arco, que es un arco que es de hierro forjado, cubierto de madera y luego cubierto fundado en plata, tal como lo vemos ahora. Se hizo, como digo, un tratamiento integral y es lo que estamos viendo ahora. Y también nos hicieron unas andas nuevas. Y nos cuenta un poquito la procesión del martes de Pentecostés. Cuéntanos cómo se hace esa procesión y si tiene algo especial durante su recorrido. Sí, la procesión del martes de Pentecostés, lo primero que se la llamamos la del voto, porque cuando cesó la peste en Toledo, se hizo una promesa por parte de la feligresía de San Cipriano, el pueblo de Toledo, representado por el pueblo de Toledo y la Iglesia, que en su día, para que se hiciera una procesionar a la Virgen en acción de gracias, y se puso de que la procesión sería cada martes de Pentecostés, y así lo hacemos. Ese día, a las 8 de la mañana, hay una misa de peregrinos, porque no debemos de olvidar de que la Virgen de la Esperanza, su ámbito no es de Toledo, es de los pueblos de los alrededores de Toledo. Y entonces se hace una misa donde se acoge a toda la gente que viene de los pueblos y vienen aquí y se hace la misa de peregrinos. Acto seguido se sale en procesión y se llega a la catedral. Antes de llegar a la catedral, en cumplimiento del voto, como digo, en representación del pueblo de Toledo, la recibe en el ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento, el alcalde. Y cuando llegamos a la puerta llana, en representación de la iglesia, le recibe el cabildo. Pasamos a la Virgen del Sagrario y allí, frente a ella, pues hay unas salutaciones por parte del cabildo, por parte del párroco de aquí, y al final se reza una salve y regresamos y continuamos la procesión. La procesión que recorre el mismo recorrido, parecido al recorrido del Corpus. Se celebra la procesión, se celebra la misa del voto en la iglesia de San Juan. Antiguamente se iba a la iglesia de Santa Leocadia, donde murió Santa Leocadia junto al Alcázar, que ya esa iglesia no existe. Posteriormente, cuando desapareció aquella iglesia, pues pasamos a celebrarlo en San Juan. Y allí se celebra la misa del voto. A continuación de la misa del voto, continúa la procesión hasta que llegamos a la iglesia. Salimos a las 8:30 de la mañana y volvemos cerca de las 2 o 2:30. Es una larga procesión y muy contentos de cada año de poder celebrar. Isabel Gutiérrez, camarera mayor de la Virgen de la Esperanza de San Cipriano. Cuéntanos cómo llegas a ser camarera, si viene por tradición familiar, qué experiencia te llevó a llegar hasta aquí.
Pues mira, me viene por experiencia familiar, porque mis padres, tanto por el lado de mi madre como por la rama de mi padre, pues siempre eran de la Virgen de la Esperanza. Incluso mi madre vivía aquí en el barrio. Entonces, cuando yo nací, el mismo día mi padre fue al juzgado a darme de alta y a la vez me dio de alta en la Virgen de la Esperanza. Y yo lo he vivido de siempre, con mis padres, la tradición de la Virgen de la Esperanza, pero es más, tuve la suerte, aunque no me acuerdo, pero como me lo han repetido muchas veces mis padres, de ir a la coronación de la Virgen de la Esperanza. Yo tenía 2 añitos cuando fui en los brazos de mi madre, que entonces no existía llevarte en coche, y mi padre, portador de la Virgen, incluso mi tío también llevaba a la Virgen. Para mí fue una satisfacción, me lo han contado muchísimas veces, lo de la coronación. No lo quiero repetir porque sé que lo van a decir. Y otro capítulo, pues mi padre venía a tocar el órgano cuando bajaban a la Virgen para la fiesta de la procesión. Entonces, cuando yo aprendí a tocar el laúd, pues veníamos mi padre con la guitarra y yo con el laúd a bajar a la Virgen, a tocar la marcha real. Y luego, pues mi hijo aprendió a tocar el piano y ya nos relevó a nosotros. Entonces él tocaba cuando entraba y cuando salía la Virgen la marcha real. Y siempre he tenido muchísimo cariño a la Virgen. Cuando tenía 18 años, la camarera, que era doña Sagrario Vaquero, pues me propuso para que yo fuera camarera. Entonces lo llevó a la junta directiva y fui ayudante de camarera. Entonces solamente había la camarera titular, que era doña Sagrario Vaquero, doña Vitorita Medina y yo, que era pues una chavalina con 18 años. Y todo lo que aprendí se lo debo a ellas. Me enseñaron hasta a cómo se planchaba el lazo que tiene la Virgen de la Esperanza. A continuación, pues ya yo me casé aquí en la Virgen de la Esperanza. He bautizado a mis hijos, mis padres también se han casado aquí. Entonces es como una cosa que se lleva que no se sabe explicar. Entonces de ahí me viene a mí la devoción de la Virgen de la Esperanza. Si quieres profundizamos un poquito más en el armario que tiene esta Virgen. Los mantos que tiene, cuéntanos algún manto que llame más la atención. ¿Cuánto tiempo se tarda en cambiar a la Virgen de manto? Pues mira, la Virgen de la Esperanza tiene varios mantos. La joya, como si dijéramos, de la corona es este manto, que es súper antiguo. Luego tiene el verde, que era del manto que teníamos de siempre, pues se hizo una transposición de los bordados al manto verde, que es de algodón. Y luego también tiene otro que nos lo hicieron aquí unos modistos que cómo les tocaría a la Virgen, que vinieron a tomar medidas para hacer el manto de la Virgen, y empezaron a venir todos los domingos a misa, y a mí me parecieron unas personas buenísimas y les propuse yo también para que fueran ellos camareros, y son los que han hecho este manto de la Virgen. Pues fue un encargo que le hizo una devota. Luego tiene también otro manto que yo he conocido en mis tiempos de camarera, pues de otro devoto del barrio. Y luego tiene, pues mira, según las temporadas de la iglesia, tiene el morado, que es para Adviento, tiene uno blanco, que es para Gloria, tiene 2 que se lo ponemos para la Purísima, y tiene bastantes más. En total, así que podamos poner, según las temporadas, tiene 14 mantos. Y luego tiene otros mantos que los tenemos de recuerdo, de reliquia, porque ya han caído en desuso por el paso del tiempo. Y bueno, pues tenemos también las joyas, tenemos enaguas, tenemos un montón de la corona. Luego en la corona también tenemos, cuando sale de procesión, la ponemos unas cadenitas. Y si es el tiempo normal de que es de una temporada de la iglesia a otra, pues entonces tardamos como unas 3 horas, porque se queda en casa, no sale de paseo. Pero cuando salimos en procesión ya necesitamos todo con más detalle. Entonces la ponemos, porque la cambiamos de ropa interior, las ponemos las enaguas, todo por dentro, todo limpito. Y luego también pues ya la ponemos otra corona, al niño y a la Virgen le ponemos otra mantilla.
Y luego también pues limpiamos los floreos que tiene de plata, los candelabros, bueno, que ya es más trabajo porque sale fuera en procesión y queremos que salga, siempre está muy guapa, pero queremos que salga todavía más y nos esmeramos todo lo que podemos para que salga a lo mejor. Y entonces ya no son las 3 horas o 3 horas y media, ya se duplica, se hace como 5 o 6 horas. Y cuando la tenemos que desvestir, que tiene alguna temporada que está desvestida, cuando restauramos la imagen de la Virgen en el 2007, pues pensamos en ponerla, pues es como si fuera el brocal de un pozo, que esa es como venía. Cuando la desvestimos, pues vimos que venía apoyada como en la forma de un brocal de un pozo. Cuenta la leyenda, no sé si será verdad, que venía en el caballo de Alfonso VI. Entonces, ahora nosotros le hicimos esa, igual que la estructura de madera, se la hicimos de plata, con el nombre de los donantes que contribuyeron para ponerla, y cuando está desvestida es la tallita, que es una preciosidad, y con el pie que tiene es el soporte como el brocal de un pozo. Y entonces, si cuando la ponemos así, pues tardamos mucho más porque hay que desvestirla entera y dejarla en talla. Y entonces, bueno, te voy a decir que hay veces que nos hemos ido a tomar un bocadillo y hemos seguido por la tarde, a noche, se nos ha dado... Y otras veces, no sé por qué, la vestimos y nos sale a la primera muy bien, y otras veces le decimos morenita o morena, ya una confianza como si fuera, yo qué sé, le decimos, pero bueno, hoy te estás portando mal, nos estás dando la lata, a ver, ayúdanos. Y bueno, y luego lo pasamos al lado de la Virgen, de verdad. Mira, las camareras actuales, yo soy como la camarera titular. Luego está Encarnita Carpio, que por circunstancias lleva mucho tiempo sin venir, pero tengo a Mariluz, que me ayuda un montón, que son mis pies y mis manos, y luego tengo pues a Luis y a Chus. Y hemos formado como una pequeña familia. Cuando estamos vistiendo a la Virgen, cada uno le dice una cosa, oye, que de hoy me ha pasado, a ver si me ayudas, pero ya está bien, ¿cómo me haces esto? En esa confianza. Marco Antonio de la Rica, restaurador textil. Queremos profundizar un poquito en esa figura. Cuéntanos a qué se dedica un restaurador textil. Pues la labor del restaurador textil es una labor sobre todo de mucha paciencia y de un trabajo muy arduo y muy delicado. Es un trabajo que se basa en 3 pasos principalmente. El primero es la limpieza, que puede ser mecánica o acuosa. El segundo es la tinción y el tercero la consolidación. Nunca se tiñen los tejidos originales, sino los hilos y los tejidos que se utilizan para su posterior consolidación. Ese tejido puede ser o de tipo celulósico, como por ejemplo algodón, o de tipo proteico, como es la seda. El empleo de uno u otro material se basa en el material original con que está confeccionado la pieza. Y el trabajo de consolidación, que es el más importante porque es el que da consistencia a la pieza, con el que podemos restaurar y conservar todos los desperfectos, los deterioros que tiene, se hace principalmente con agujas curvas, agujas quirúrgicas e hilo de seda. Es un hilo de organsín de seda que está compuesto de los 2 filamentos, los 2 hilos que va creando el gusano de seda. Entonces ese hilo, en función de los colores que tiene la pieza original, se tiñe para entonarlo con la pieza, y se va consolidando el tejido, interponiendo un soporte debajo para hacer de refuerzo.
Hay distintos puntos dependiendo del tipo de daño, pero el más común es el punto de restauración, que consiste en unas líneas verticales más largas, fijadas a su vez por unas líneas horizontales más pequeñas. Y aquí nos han puesto algunos de los mantos que tiene esta Virgen. Si quieres vamos a hacer como un repaso, Sí. Que nos vayas tú desde tu figura y desde tu experiencia, que nos vayas contando qué destaca y qué obras tienen aquí, que es un armario importante. Sí, pues este manto de guipur es uno de los más recientes que tiene la hermandad, confeccionado por las camareras de la Virgen y donado por una de sus devotas. Luego tenemos este otro manto bordado en oro, originalmente sobre un raso de seda, como podemos ver en estos fragmentos, que posteriormente se traspasó a un tejido de terciopelo. Es una técnica de restauración, aunque más bien de bordado, que se solía emplear mucho hasta, bueno, y a día de hoy se sigue haciendo. Pero lo que se intenta hacer últimamente es conservar el tejido original para conservar también esa historia y el legado del tejido. Luego tenemos este otro delantal de la Virgen, la pieza delantera, o saya también llamado, que como podemos ver es un tejido espolinado y brocado en oro y plata, probablemente del siglo XVIII. Como vemos tiene motivos vegetales, combinando colores primarios con el fondo de oro y el espolinado el brocado en plata. Y luego también, como podemos ver, tiene varios exvotos que son ofrendas que se le han ido haciendo a la Virgen por sus devotos en agradecimiento a las diversas promesas que les ha cumplido, como podemos ver, pues tanto de vista, de niños, de la infancia y también otras medallas históricas. Bueno, Marco, yo creo que esta es la obra de arte más importante que tiene el armario de esta Virgen. Dinos un poco. Sí, esta podríamos considerarla la joya de la corona de todo el ajuar que tiene la Virgen de la Esperanza. Según documentación de la hermandad, es un manto bordado en 1628 por Juan Vázquez. Es un manto de la misma época, por ejemplo, en la que se creó el manto de las 80.000 perlas de la Virgen del Sagrario, desaparecido en tiempos de la Guerra Civil, y luego también el famoso manto de la Virgen de la Caridad de Illescas. Como podemos ver, son mantos bastante parecidos entre sí en cuanto a un poco diseño, el diseño principal, por así decir, y sobre todo la técnica. Estos mantos suelen basarse en los trajes de corte de las mujeres de la corte de la época de Felipe III, que solían ser tejidos muy recargados, muy bordados, pero al mismo tiempo simétricos y uniformes. Solían tener esta decoración de bandas en los perímetros que marcan un poco lo que es el tejido, y luego pues también solían tener decoración vegetal, como vemos aquí con estas flores de lis, estos ramos, estas palmas, o también decoración geométrica. Y como vemos, estos mantos, aparte del bordado, que en este caso es un bordado todo de canutillo originalmente, un bordado en raso de seda que con el tiempo, como es lógico, se ha perdido, ya que es un tejido, un material muy delicado, que a su vez tiene un fondo de tafetán de lino, parece ser, para darle refuerzo, ya que son telas, debido a ese bordado, muy pesadas. Y luego este tipo de piezas se solía decorar, aparte con el bordado, con aplicaciones de aljófares, como vemos aquí, que son estas perlas
que no son perfectamente redondas, y se le solía añadir todo este tipo de joyas donadas por sus devotos, medallas, condecoraciones, etc. Y poco a poco se iba confeccionando, por así decir, estas piezas. Y como vemos, muy importante, este tipo de piezas, algo que también ha garantizado su conservación, a la hora de vestirlos se hacía de una forma lo más sencilla posible, mediante el anudado de cintas y el mínimo uso de alfileres, porque al fin y al cabo el uso de alfileres imperdibles acaban no solo deteriorando la talla, sino también las piezas textiles. ¿Y la conservación de este tipo de mantos y de este tipo de joyas supone algo especial? ¿Cómo conservar bien para que perdure tanto tiempo como tiene este manto? El hecho de que haya llegado hasta nuestros días un tejido de esta época y en estas condiciones es un auténtico milagro, debido no solo a la riqueza del material, sino evidentemente a su antigüedad. Es un hecho que este tipo de piezas se conservan gracias al cuidado de generaciones y generaciones, y el cariño que han puesto en ellas su hermandad y sus camareras. A la hora de conservarlo hoy en día, la colocación suele ser muy importante, colocación en plano, extendido, y luego intentar alejarlo, como es evidente, de la humedad, de la luz, y a la hora de vestirlo, como decía, tratarlo con la máxima delicadeza, el mayor cuidado. Juan Ignacio, delegado de Religiosidad Popular, esta Virgen tiene una fiesta característica que queremos que nos explique, la fiesta del Patrocinio. Así es, esta cofradía de la Virgen de la Esperanza tiene entre sus muchas peculiaridades el celebrar todos los años, el segundo domingo del mes de noviembre, la fiesta del Patrocinio de la Santísima Virgen. Es cierto que los cristianos desde el comienzo hemos invocado a la Santísima Virgen como abogada nuestra, como protectora nuestra, como patrocinadora nuestra, y esta fiesta del patrocinio lo que viene a resaltar es que María es nuestra madre, María es a la que acudimos en nuestras necesidades. Ya desde muy pronto muchas órdenes religiosas instituyeron una fiesta del patrocinio de la Virgen para dar gracias por todos los beneficios que habían recibido de la Santísima Virgen. Ahora bien, ¿de dónde nace esta fiesta española del patrocinio de la Virgen, el segundo domingo de noviembre? Bueno, es una fiesta que se instituye por una petición que eleva la corona de España a la Santa Sede. Fue el rey Felipe IV el que solicitó la institución de esta fiesta. El rey quería hacer dos cosas principalmente. El rey quería dar gracias por todos los beneficios que la Santísima Virgen ha concedido a nuestra nación. No en vano el Papa Pío XII decía que María era la protectora de España, decía que España es la tierra de María Santísima. Y también el rey quería pedirle a la Santísima Virgen por todos los problemas que estaban acuciando a nuestra nación en aquel momento. El rey elevó la petición y el Papa, en aquel momento Alejandro VII, publica un breve el 28 de julio de 1656, concediendo esta fiesta a la nación española. El rey lo que hizo fue extender la noticia a todos los lugares de la nación, pidiendo que en cada ciudad la imagen de más devoción tuviera en torno al mes de noviembre novenas, sermones, funciones principales y procesiones con las imágenes, como digo, de más devoción. Si la Virgen de la Esperanza de San Cipriano celebra esta fiesta del patrocinio ya desde esa época de manera ininterrumpida, es porque precisamente en el siglo XVII era una de las principales devociones de la ciudad de Toledo y de la archidiócesis.
coronación de la Esperanza tengo, yo como natural, un recuerdo, yo tenía 5 años, es imposible, pero mi suegro, en consuegra, mi mujer es de consuegra, se llamaba Cipriano, y él tenía mucha inclinación hacia la parroquia de San Cipriano aquí en Toledo, venían a Toledo con frecuencia el día de San Cipriano, que hacían algo especial entonces de San Cipriano, no sé, que hacían unas jornadas, gozos de San Cipriano, algo. Y tenían pues especial devoción también a la Virgen de la Esperanza, y vinieron a la coronación. Ellos me lo contaban muchas veces. Bueno, creo que fue una coronación muy sonada, muy celebrada, porque era, si no entiendo mal, la segunda que se celebraba en Toledo después de la Virgen del Sagrario. No había vivido esa generación de las que estaban ya por los años 50, ninguna otra coronación. Entonces para ellos vinieron de consuegra, trajeron a mi mujer, tenía 3 años, no se acuerda para nada completamente. Una hermana suya mayor, tenía 5, bueno, pero ellos lo contaban muchísima emoción de cómo vinieron con la Virgen hasta Zocodover, cómo buscaron el sitio en Zocodover, cómo estaba repleta la plaza, y comentaban algo de una avioneta que había pasado por arriba de la plaza, que había arrojado, no sé si pétalos de flores, o que especialmente ellos decían pétalos, o decían algo de papelillos, en fin, hablaban de ellos, ¿no? Y entonces ellos pues lo comentaban mucho. Entonces ese es mi recuerdo directo por medio de mis suegros. Como es natural, no queda ya prácticamente ninguna persona que tenga un recuerdo visible de ello. Pero ellos sí, del cardenal Pleideniel, de la charla que dio el cardenal Pleideniel allí, en fin, toda esa ceremonia se les quedó muy grabado y hablaban mucho de ello. Ese es el recuerdo que tengo muy directo, ya digo, por la familia política, no por mí ni por la mía, que no participamos en ello. Y bueno, creo que luego ya la siguiente coronación, no sé si fue en el 54 ya o 55, de la de Illescas, de la Caridad de Illescas, creo. Como la familia mía era de Camarena, procedente de Camarena, también la Virgen de la Caridad, también tengo recuerdos de ellos de que fueron a Illescas a la coronación de la Virgen de la Caridad, pero bueno, esa es otra historia ya.